Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? Hoy lunes vamos a esperar que se vayan conectando las personas y hoy vamos a hablar de algo importantísimo. Vamos a hablar de esa energía masculina y femenina que todas las personas tenemos. Y esta es la hora en que mis perros empiezan a ladrar, justo cuando yo comienzo el live, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de esa energía masculina y femenina. No tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver si eres mujer, hombre, sino que son energías que todas las personas tenemos y debemos mantenerlas equilibradas. ¿Para qué? Para poder lograr manifestar lo que deseamos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y les voy a ser muy sincera. Llevo unas cuantas semanas con la energía masculina muy cargada. Entonces ya vamos a hablar cuando tengo energía masculina muy cargada, o sea que está así, o cuando tengo energía femenina muy elevada, muy cargada, qué sucede, cuáles son las características, qué pasa en mí, cómo puedo yo identificar cuando mi energía femenina está muy elevada o mi energía masculina está muy elevada. Y vamos a hablar con mi amiga Eugenia. Yo les voy a hablar desde mi percepción y desde el coaching, y ella les va a hablar desde la bioneuroemoción. Vamos a invitarla, este es un tema súper interesante. Y les vamos a hablar también cómo se pueden equilibrar estas energías. Vamos a esperar que se conecten. Bienvenidas a las que se están conectando. Hola Eugenia, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy bien, ¿me A escuchan ver. bien? ¿Se ve bien? Sí, yo sí te escucho bien, a mí me escuchan. Sí, sí, perfecto. Ok. Ok. ¿Cómo has estado, Eugenia? Y hoy el tema de hoy a mí me encanta porque es acerca de la energía femenina y masculina en nosotros, los seres, ¿verdad? Porque no tiene que ver Ujú. si eres hombre o mujer. Un hombre tiene energía masculina y femenina y una mujer también, energía masculina y femenina. Y estaba comentando con las personas que este tema salió porque tengo unas semanas que identificando que tengo esa energía masculina como elevada, ¿verdad? Ajá. Y entre esas características para comenzar que tengo es esa acción y esa fuerza y eso de hacer, 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 hacer y hacer. ¿Entiendes? Sí. Tengo esa fuerza de hacer. También que uno se mete como mucho en el yo, ¿verdad? En el Ajá. yo hago esto y no cedo a hacer otras cosas para los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo identifiqué en mí, ¿ok? Entonces, te doy la palabra para que comiences a hablar acerca de esto. Muchas gracias, Erika. Y bueno, feliz tarde a todas las personas que nos están acompañando, a las que posteriormente van a ver el live grabado. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Eugenia Fumero. Yo me especializo en acompañamientos en bio-neuroemoción. Y este tema, como dice Erika, es un tema muy interesante. Es un tema que de alguna forma nos crea mucho conflicto o nos genera mucha limitación en la relación de pareja, en el ser mamá. Entonces, como decía Erika al inicio, ¿verdad? O sea, 50% energía femenina y 50% energía masculina. No se trata de género, es simple y sencillamente de cómo exacerbamos estas energías en nosotros y cómo durante mucho tiempo mantenemos esta energía en desequilibrio y nos vamos comportando con las características de la energía masculina. ¿Qué es la energía masculina? Papá. ¿Qué es la energía femenina? Mamá. Entonces yo digo, cuando nosotros no estamos en congruencia, porque hay un conflicto interno hacia mamá o hacia papá, algo muy simple, y a mí me gusta ponerlo con ejemplos. En mi caso, durante muchos años, yo mantuve muy activa y elevada la energía masculina, porque en mi inconsciente, o incluso en mi consciente, ¿verdad? Había un reclamo hacia cómo mamá fue conmigo, hacia cómo era mamá.
no sé si les ha pasado que a veces decimos, no, yo no voy a ser como mi mamá, o sea, yo no quiero ser como ella. Tal vez cuando vivimos con una mamá que permitió abusos, agresiones de parte de papá o del esposo, o una mamá muy estricta, una mamá que nos daba solo castigo y castigo. Entonces, de alguna forma muy natural, nosotros lo que decimos es, yo no voy a ser como mi mamá. Si yo tuve una mamá estricta, entonces yo digo, no, yo a mis hijos les voy a permitir todo, voy a ser permisiva con mis hijos. Si tuve una mamá que no se preocupó por mí, por ejemplo, o no cumplió como ese rol de mamá cuidadora, entonces me vuelvo una mamá controladora. Entonces digo, no, yo a mis hijos los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a chinear porque mi mamá no hizo conmigo. Cuando nosotros nos pescamos en este juicio hacia mamá, o hacia papá, es donde desequilibramos nuestra energía. En mi caso, por ejemplo, yo como tenía esos juicios hacia la figura materna, hacia lo que la sociedad me decía que debía ser una mamá Erika, porque al final es eso, lo más importante es ver eso, o sea, la sociedad me dice que mamá o papá deben de ser así, así, así. Cuando rompen esos esquemas, que la sociedad es la que los impone, la religión, todas estas estructuras. Entonces nosotros siendo niños decimos, no, yo no tengo la mamá que la sociedad dice, no, yo no tengo el papá que la sociedad dice. Si mi papá se va de la casa, si mi papá es agresor, si mi papá tiene, no sé, cualquier condición que sea diferente a lo que la sociedad impone. Entonces nosotros siendo niños creamos estas creencias y es donde entramos en el juicio. Y no, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. En el caso de los varones, ¿cuántas veces un hombre dice, no, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo, de dejarnos botados, de irse del hogar, de agredirme? Entonces, ¿en qué me convierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre tiene la creencia de que papá, en el caso de los papás divorciados, que papá se fue de la casa y me abandonó? Entonces, se convierte en un hombre sobreprotector que no abandona a sus hijos. Lo que pasa es que no se da cuenta que al tener ese juicio, lo que hace es empieza a elevar su energía de protección. ¿Y quién protege? Es mamá. Entonces lo que hace es exacerbar la energía de mamá y se convierte en una mamá que sobreprotege a sus hijos, que cuida a sus hijos. Yo siempre les digo, o sea, cuando dejemos de hacer juicios hacia lo que papá o mamá hizo, y dejemos de juzgar si fue bueno o malo la crianza que ellos nos dieron, vamos a empezar a poder equilibrar esas energías. Y cómo la biología lo manifiesta, o sea, cómo el cuerpo nos dice que hay desequilibrio en estas energías. Ahora que vos decías al inicio, ¿cómo has percibido esta semana que estás en tu energía masculina más exacerbada? ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando del 50% en la relación de dar y recibir en la pareja? Entonces, eso está muy relacionado y por eso fue que se dio este tema, porque si yo soy una mujer que estoy dando más, es porque de alguna forma también me estoy elevando mi energía masculina. Entonces empiezo a hacer el rol de papá. Soy la que doy, soy la que controlo, soy la que tomo todas las decisiones, la que digo que hay que hacer en una relación, la que aporto más dinero, incluso, la que lleva como todo ese orden. Vos has escuchado que hay personas que dicen, no, es que en mi casa es mi esposa la que hace todo. Esas mujeres que hacemos todo en una relación, porque yo antes era así, y ahora gracias a Dios no, pero antes era así. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo que tenemos es una energía masculina muy elevada. ¿Y cómo lo dice nuestro cuerpo? ¿Cómo habla el cuerpo? Entonces tenía sobrepeso, la espalda ancha, brazos gruesos, porque necesito cargar todo lo que carga el jefe de familia. Incluso en mi caso, yo muy jovencita que empecé a como exacerbar esta energía, son donde vienen los problemas de poliquistosis ovárica, porque entonces empiezo a producir más testosterona, entonces mi voz se puede tornar más gruesa. Incluso yo muy joven tuve muchos problemas de hirsutismo, que es vello a nivel facial, porque mi biología sentía que era una energía masculina. Y como decíamos al inicio, no se trata de género, se trata de que yo no quería parecerme a mamá. Entonces, ¿qué hacía? Rechazar la figura de mamá. Entonces, por supuesto que no,
la parte femenina. Y es curioso, Erika, porque siempre fui una mujer que me maquillaba, pero ya ahora entiendo, ahora digamos, por ejemplo, hoy no me maquillé para el live, aquí estoy, digo yo, aquí vamos, ya no me preocupa tanto, porque mi energía femenina ya yo sé cuál es, pero antes yo creo que yo lo hacía como en esa máscara de que me vean femenina, porque internamente yo no me sentía femenina, yo tenía que controlar todo, ¿verdad? Entonces es interesante porque ahí es donde nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo habla. Cuando una mujer eleva su energía masculina, su cuerpo lo va a proyectar. Niveles de testosterona elevados, problemas de hirsutismo. Y cuando un hombre eleva su energía femenina, en el caso de los hombres, tuve una vez un conocido que hablábamos de estas las energías y él se crió solo con la mamá. Él no conoció a su papá, no tuvo esa figura paterna y la mamá lo sobreprotegió mucho. Entonces no le permitió que él tomara decisiones. Y es curioso y ahí es donde a mí me encanta explicarlo en este tema de la pareja. Porque entonces yo era una mujer con energía muy masculina, él era un hombre con energía muy femenina y claro que hacíamos clic, nos atraíamos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente yo conscientemente quería un hombre que me protegiera, que me respaldara, que me representara y de él no lo obtenía porque él era como, más bien yo tendía a cuidarlo a él, a protegerlo, a ayudarlo, pero en un exceso. Entonces ahí es donde uno ve este desequilibrio en las energías a nivel de relación de pareja. ¿Y cómo eso influye? Porque conscientemente yo no era eso lo que quería. Eugenia. Yo no, además, y, por ejemplo, ¿cómo una persona puede, por ejemplo, si yo estoy ahorita muy hacia el lado de mi energía masculina, ¿cómo puedo yo poder alinearlas? Como irme un poco más con qué cosas, porque yo hasta me doy cuenta a veces hasta en mi manera de vestirme. No es que sea hombre, obviamente, pero sí la energía más femenina es como más, poco más creativa, un poco más, ¿verdad? De conexión, es como, ¿verdad? Es como más femenina, sí. O sea, entonces a veces tiendo a vestirme como muy normal, como mucho de pantalón o esas cosas. Eso es lo que yo he percibido. ¿Cómo podría yo alinear eso? Ok, ¿cómo nos damos cuenta? Porque el hombre también puede tener energía masculina en exceso, o sea, no es que solo, o sea, no es que, ¿verdad? Solo la mujer tiene energía masculina en exceso, no, el hombre también, o sea, el hombre tiene su energía masculina, pero cuando la tiene en exceso, son los hombres que llamamos o los encasillamos en machistas, que todo lo controlan, todo, o sea, y igual la mujer, cuando una mujer tiene una energía femenina en exceso, cuando es totalmente una niña y depende del chineo, del cariño, de la seguridad, de la protección, y no hace nada, o sea, no hace nada porque el hombre tiene que hacer todo. Entonces también está ese desequilibrio. Pero ¿cómo nos damos cuenta? En el caso de las mujeres o los hombres que tienen energía masculina en exceso, lo primero es cuando estás queriendo controlar todo. El control es energía masculina. Entonces, ¿qué estoy queriendo controlar? O sea, vos podés indagar y decir, bueno, ¿cuándo empecé a sentir esta energía que se elevó en mí? Bueno, ¿qué empecé a controlar? ¿Qué estoy queriendo yo que esta situación sea como yo quiero? De hecho, te voy a contar que ayer me sucedió algo muy similar y hoy me llegó esa pregunta, porque hoy le pedí a mis guías, ¿qué es lo que está pasando en este momento con esta situación que estoy viviendo? Y yo sentí eso, bueno, y la respuesta que me llegó fue esa, o sea, estoy queriendo controlar algo donde no estoy siendo paciente. ¿Qué significa la palabra paciencia? Es la ciencia de la paz, de estar en paz, de soltar, y creo que ayer lo posteé en Instagram, no me acuerdo, de soltar, confiar, dejar que fluya y esperar que suceda lo que tenga que suceder, pero desde la paz. ¿Y dónde me di cuenta yo que estaba en esa misma energía? Porque estaba queriendo controlar una situación que se hiciera claro como yo quiero. Claro. Entonces ahí es donde empiezo a tener el control. No voy a controlar que esto sea así, que sea así, que hagamos esto, que hagamos el otro. Entonces empiezo a ponerme mi energía masculina y me convierto, en una mujer controladora. Y entonces ya hago reclamos y ya empiezo a reaccionar desde ese control.
Ujú. Cuando yo logro ver eso ayer, entonces yo dije, voy a soltar el control de esta situación, voy a expresar, voy a comunicar mis necesidades. Erika, porque si hay algo que he aprendido es a comunicar, porque el hombre, la energía masculina, no comunica. Entonces, cuando somos mujeres que nos cuesta mucho comunicar, es porque tenemos energía masculina, Correcto. porque sentimos que tenemos el, no, yo para qué le voy a decir a esta persona que necesito cariño, para qué le voy a decir a esta persona que necesito que me proteja, bueno, a mi pareja, para qué le voy a Ujú. decir que necesito que me cuide, porque ¿qué pasa cuando yo le digo a mi pareja? Es que yo necesito que estés conmigo, que estés presente en mi vida, me voy a poner en una posición de vulnerabilidad, Ujú. y esa Claro. vulnerabilidad es femenina. Y yo hoy dije, ¿y qué importa si me pongo en esa situación? Es lo que yo estoy sintiendo. Y si me siento así, y si lo expreso con esa vulnerabilidad, la responsabilidad de la persona de si hace o no hace, o si es o no es de la persona. Puede ser que no lo vea manifestado con la persona, pero en otra situación o más adelante. Entonces, creo que el primer paso para empezar a equilibrar esta energía masculina en nosotras las mujeres, que tendemos a ser muy controladoras, es simple y sencillamente soltar el control, dejar que las cosas vayan sucediendo y pedir guía. Porque incluso, Erika, a nivel de países, nosotros aquí en Costa Rica, que es donde estamos Erika y yo, vivimos en un país de una energía muy femenina, pero de matriarcado, muy matriarca, o sea, donde, es que es curioso, porque es femenina, porque es de las mamás, pero a la vez es masculina, porque las mamás Correcto. matriarcas, México, Son las Costa que llevan el Rica, son control. países, ajá, entonces, ¿por qué crees que en Costa Rica somos las mamás que los hijos son 20 años y todavía no trabajan, no tienen ese con decir voy a ir a hacer esto? En cambio, Estados Unidos es un país que tiene una energía muy patriarca, entonces da esa energía del padre, Ujú. por eso es que en Estados Unidos los jóvenes, ellos en el high school, en sus periodos de vacaciones y todo, se van a trabajar, ya a los 17 años están trabajando, son emprendedores, hacen, porque hasta en eso tiene que ver esto Correcto. de las energías femenina y masculina. Entonces, cuando nosotros no podemos o queremos tomar todas las decisiones, llevar el control de todo, que se hagan las cosas así, asasa, es que estamos en una energía masculina. Y cuando no podemos, o cuando hay hombres, por ejemplo, en energía femenina, son los hombres que se sienten sobreprotectores con sus hijos, es que no puedo dejar a mis hijos, es que tengo que estar ahí por ellos, es que mejor me quedo callado para que nadie sufra, es Correcto. como ese amor maternal. Entonces, en el caso del hombre, sí, ¿qué se requiere para empezar a elevar su energía y a bajar la intensidad de la energía femenina? Porque igual el cuerpo del hombre también, a nivel biológico va a representar esa energía. Cuando son hombres que suben mucho de peso. ¿Por qué? Porque tienen que proteger. Yo no sé si vos has visto que en México la figura de la mujer gruesa, grandota, Ujú. es la matriarca, o sea, las mamás mexicanas son muy Sí. sobreprotectoras. Entonces, Ujú. cuando uno tiene ese problema de sobrepeso, es porque está siendo muy sobreprotector, muy matriarca, ya sea desde el apapacho de mamá, como les digo Ujú. yo, o desde la exigencia de papá, porque en mi caso yo era desde la exigencia de papá. A mi hijo yo le decía, tiene que sacar buenas notas, tiene que estudiar, o sea, ese empuje, esa fuerza de la vida, pero yo se la daba Exacto. desde papá, ¿verdad? Entonces, yo a manera de broma siempre comento eso y yo digo, es que mi hijo no tuvo una mamá, lo que tenía era un papá, o tenía dos papás, ¿verdad? Porque mi Ujú. energía era de esa energía. Hoy, Correcto. gracias a Dios, logro equilibrar todo eso y entonces él ahora sí siente que está la mamá, que lo protege, que lo cuida, que lo guía y ya se empieza a dar este equilibrio. Correcto, sí, es estas energías y este equilibrio que hay que, a ver, lo que te tienes que dar cuenta es en qué lado estás más cargado de esa energía, ¿ok? Ajá, Entonces, al darse cuenta, al darnos cuenta, poder lograr equilibrarlos. ajá, ajá. Esa es la parte más retadora, ¿verdad? Poder equilibrarlos, pero sí se puede. Que Sí, claro. se puede con qué, con práctica. Por ejemplo, yo sé que cuando estamos en nuestro lado más femenino,
que estamos muy cargadas de ese lado, hay una tendencia a ponernos de última, ¿verdad? A no ser nuestra prioridad, a complacer, hay hay una mayor conexión, ¿verdad? Es más protección, mamá es protección y papá Ujú, es esa toma de decisión, vamos hacia adelante, yo hago, acciono, tomo decisiones, hago un plan, me fijo metas, es más calculador, más ujú, calculador. ujú. Entonces, ¿qué me he dado cuenta yo, Eugenia? Que esto del emprender, el emprendimiento, es el que ha hecho que yo me haya ido más hacia mi lado, cargada esa energía masculina. Sin Ujú, embargo, creo que sí he logrado un equilibrio, porque claro, cuando es en el momento de lograr metas, objetivos, ponerme, ¿verdad? Enfocarme, sí estoy más en ese lado. Sin embargo, ya cuando estoy más con mis hijos, mi familia, ya tengo más la otra energía, la femenina. El tema es eso, que en tus diversos roles de la vida, porque todos tenemos diversos roles, en un día yo hago de coach, de mamá, de administradora, no sé, no soy psicóloga, pero con mis hijos hasta de coach, de sí, psicóloga, de todo, coaching sistémico, de todo. Entonces, es como darnos cuenta si hay un equilibrio en esas dos energías, exacto, porque es la que nos va a ayudar a lograr resultados también, exacto. Y más es muy fácil, satisfactorios. es muy Ujú, fácil como ir viendo eso. Bueno, ¿cómo me estoy comportando yo? Más como una mamá que como un papá, o ujú. si soy hombre o si es hombre, ¿cómo se está comportando? Porque es cierto, Erika, ¿cuántos hombres que no pueden tomar decisiones por este maternalismo? Pero es que y al final también, Erika, muchas veces es por programas inconscientes. Claro. Y hay algo que a veces es incomprensible, tal vez para la mente consciente, pero con quien creemos que tenemos mejor relación de los progenitores es con quien inconscientemente tenemos más conflicto. Con Ujú. quien yo creo que me llevo mejor o que no le resiento, a veces es con quien yo tengo más conflicto, inconsciente. Entonces, ¿qué hago? De alguna forma inconsciente, si no, yo no voy a hacer, o a veces voy a hacer lo mismo que ellos. Por ejemplo, en el caso mío, digamos que yo soy mujer, pero yo decía, no, yo no voy a ser como mi mamá, entonces me hice como mi papá. Y es curioso porque entonces me decía, es que usted es igualita a su papá, es que usted se parece a él. Y yo sentía que sí, que los comportamientos, pero al final ya me di cuenta que no era que era igual que él, es que adopté los mismos comportamientos de él para no parecerme a mi mamá, por un Claro. juicio que había de una interpretación de niña. Hoy en día yo digo, no, ni soy mi papá ni soy mi mamá, o sea, los honro, los Tienes tu respeto, propio sé que camino. ellos, exactamente, sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron con todo lo que tenían y yo hoy equilibro mi energía femenina, masculina y vivo mi vida. El resto es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero Correcto. es ya sin un juicio, o sea, sin un juicio hacia ellos, definitivamente. Correcto, sí. Y desde el coaching sistémico decimos que si tenemos juicios hacia papá, críticas, reproches, reclamos, que a veces tenemos reclamos desde hace mucho tiempo con Sí. papá, con mamá, entonces fíjate, ganamos grandeza y perdemos destino. Exactamente. Nos O sea, hacemos más grandes que ellos y más grandes en todo, más grandes en cuerpo, en esa energía, pero entonces, como decís vos, perdemos ese destino, perdemos la misión que vinimos a cumplir nosotras, perdemos vivir nuestra vida. Y ya para cerrar, ¿qué significa la palabra sumisión? Entonces, de alguna forma, cuando estamos en esa sumisión hacia el ujú, enojo, hacia el juicio, lo que vamos a hacer es vivir la vida de ellos. Porque yo siempre correcto. les digo, entre más yo diga, no me quiero parecer a mi papá, más me voy a parecer a él. Eso Y es un entre más diga, reclamo. no me quiero, exactamente, no quiero parecerme a mi mamá, más voy a ser sumisa y de alguna forma voy a vivir la vida de él o de ella. Entonces, Ujú. esa es la sumisión, vivir la vida de otra persona, no la misión que yo tengo propia. Cuando Lo que pasa, equilibramos ya podemos empezar a vivir esa misión.
correcto. Lo que pasa es que, fíjate, hay unas creencias que a lo mejor internamente no nos dejan rendirnos a que papá y mamá son los grandes. ¿Cuál es? Ujú. Ah, que me voy a ver más débil, Vulnerable. Ujú, vulnerable, débil. No, o sea, ujú, las personas que se creen más grandes que papá y mamá, anótenlo, ganan grandeza, pero pierden destino. Papá y mamá ujú. son los grandes, hayan hecho lo que hayan hecho, Así ¿verdad? es. Hayan sido sus historias como hayan sido. Sin embargo, Sí. si nos ponemos sobre ellos, sobre papá, sobre mamá, a través de cómo, a través de quejas, críticas, reclamos, juicios, porque tú, porque por culpa tuya, yo soy así, yo soy Ujú. asado. Eso es un reclamo. Ahí ganas grandeza, está bien, pero pierdes destino. Entonces, Incluso, Erika, cuando yo he escuchado hombres que dicen, no, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, yo voy a ser mejor que él y voy a soportar este matrimonio porque no voy a abandonar a mis hijos. Y es cierto, ganan grandeza, pero pierden su destino. Y al final, yo una vez a un cliente le decía, al final logramos ver eso, su hijo, porque yo le decía, bueno, ¿y de qué forma en el presente eso está manifestándose? Bueno, su hijo estaba haciendo juicio hacia él, entonces es como ese círculo, ¿verdad? Esa cadena, yo juzgo a mi papá y mis hijos me juzgan a mí al final por lo mismo. Entonces correcto. vamos heredándoles a nuestros hijos esa, esa mentalidad de juzgarnos por lo que Y hicimos se o no van haciendo hicimos, los cadenas. eslabones, exactamente, Ujú. Bueno, exactamente. Entonces, Eu- Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a los que se conectaron y los que vayan a ver esto posteriormente. Muchísimas gracias también. Vamos a estar haciendo otro tema cuando, Eugenia, el miércoles. el miércoles, porque este tema es tan amplio que queremos Correcto. trabajarlo por lo menos unas 2 semanas, trabajar este tema de las energías, conversarlo, aportarles más conocimiento para que ustedes empiecen a autoindagarse y decir, bueno, si algo les resonó de aquí, anótenlo. El miércoles vamos a hablar más de la parte biológica, cómo el cuerpo expresa lo que Ujú. son las hormonas femeninas, las masculinas, cómo está el desequilibrio en estas hormonas cuando también está nuestra energía en desequilibrio. Y también vamos a ir dando herramientas de cómo ir equilibrando. La primera es soltar Exacto. el control, cuando Ujú. sentimos que tenemos energía femenina, masculina. Y cuando sentimos que tenemos mucha energía femenina, seamos hombres o mujeres, lo que hay que hacer es empezar a poner límites. Poner límites. Correcto. Eso es como el primer paso para regular la energía femenina. Y la Ujú. masculina es soltar el control, soltar ese control Perfecto. que tenemos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, lograr Muchísimas ese gracias. equilibrio para manifestar. Así que nos vemos el Uh-huh. miércoles hablando más de este tema. Gracias, Eugenia. Sí. Gracias a los que se Muchas gracias, conectaron. Erika. Buenas tardes. Gracias, Ligia, que se conectó por aquí. Sí, ahí dice hola. Chao, buenas tardes. Un Chao, beso. buenas tardes.